por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Cap Carmindi, gorras y estilo. Global Trans, confort y seguridad para ti. Bajo Cero, descubre el sabor que te define. Dizúquero, sabores inolvidables. Maxi, tu elección inteligente. Ingeniería neumática, abre tu mente a la automatización. Bienvenidos nuevamente a ADN 24, un nuevo capítulo, hoy con un gran amigo, un jugador de baloncesto, bueno, era jugador de baloncesto, que por cierto, y aprovecho y comienzo de esta manera, en casi todos los capítulos que hemos grabado con un montón de gente, casi todos han nombrado a este personaje, por alguna razón, por larense, por jugador de baloncesto, por apasionante de este deporte, pero siempre el nombre de Giovanni Fraino ha estado en ADN 24 y el equipo de producción me dijo, bueno, tenemos que conocer a Giovanni Fraino. Vamos a ver cómo hacemos para conversar con Giovanni, porque lo han nombrado tanto. Giovanni, de verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación y así iniciamos este capítulo contigo de esta forma, gracias a la tecnología. Aquí está Giovanni Fraino. Bienvenido a ADN 24, la identidad del baloncesto, Giovanni. Gracias, Deine. Feliz tarde. Gracias por tan amable invitación y bueno, aquí a la orden para intentar responder todas esas preguntas que debes tener preparadas. Y más que pregunta, lo que quiero es que conversemos mucho de lo que significó Giovanni desde que nació en el vientre de una señora que, por cierto, al igual que Giovanni, era bastante solicitada ya en la urbanización El Obelisco, porque todo el que quería hacerse un short de la NBA o de cualquier liga del mundo tenía que ir a que la mamá de Giovanni en El Obelisco. Yo me la pasaba allá. Y la señora, a quien recordamos con mucho amor, nos sacaba ese montón de revistas y nos decía, dime cuál quieres, cuál color. Y era impresionante lo que ella lograba. De verdad que la recordamos con mucho amor todos los que jugamos baloncesto en la época, Giovanni, a tu mamá en este momento. Giovanni Fraino estuvo 11 años en la Liga Especial, lo que para muchos, si no lo conocen, los que se están conectando, lo que conocen es de Superliga o un poco de la LPB, así se llamó el baloncesto en Venezuela en el inicio, además que estuvo en la Liga Superior. Pero antes de eso, Giovanni, creciste en una zona donde o se jugaba basquetbol o se jugaba basquetbol, no había más otra cosa que hacer, ¿no es así? Sí, en la organización del Obelisco, efectivamente, en los inicios, cuando nosotros nos mudamos a la organización del Obelisco en el 69, había un torneo, se hizo un torneo en la cancha del Bloque 3, en la famosa cancha que tiene el nombre del mismo gimnasio, el gimnasio Napoleón Rodríguez. La cancha se llama Napoleón Rodríguez Pereira. Por cierto, tuve el placer de conocer a Napoleón Rodríguez en vida. Y en esa cancha se jugaba un torneo y desde los inicios siempre me llamó mucho la atención la práctica del baloncesto. Veía a la gente, cómo hacía las habilidades, las acrobacias. Y bueno, en esa cancha Bloque 3 comenzó todo ese proceso con un balón y recibí muchos regaños en mi casa porque de repente en vez de estudiar me iba para la cancha y jugaba hasta altas horas de la noche o si estaba lloviendo no me importaba. Y en ese proceso comenzó pues el periplo desde el año 69 hasta prácticamente hoy en día, porque aún aquí en Estados Unidos todavía estoy eh, trabajo con niños es un trabajo que se hace a honores. Ya tengo 4 años con los niños trabajando de diversos grados, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Y de verdad que es emocionante e interesante eh, el trabajo con los niños, diferente a cuando trabajas con profesionales o con la selección nacional, pero en este momento aprendes de ellos mucho. Los niños son como un lienzo sin pintar y tienes que irlo moldeando poco a poco, pero te van enseñando también muchas cosas. Y así es. Giovanni, yéndonos un poquitico al inicio, cuando decías, y vamos a resaltarlo y a recordarlo, decías, tuviste la dicha, y el honor de conocer a Napoleón Rodríguez. Estamos hablando de la persona, y esto lo resalto porque recientemente grabamos un capítulo de ADN 24 con
José Gregorio Goyo Pineda, allá justamente en el Napoleón, quien también, por cierto, te mandó saludos y te recordó mucho, mucho de lo que conversamos con Goyo Pineda. Pero conociste a Napoleón Rodríguez. Sí, cuando me tocó, o sea, yo jugué 11 años en la Liga Especial y después mi último año ya estaba en el retiro. Regresé para jugar un año más en la Liga Superior, en el equipo Duros de Lara. En ese equipo Duros de Lara, mi gran amigo y compadre, que es Domenico Donadi, establece un equipo de baloncesto junto a otros socios y bueno, me animo pues a formar parte del equipo. Aún estaba en vida quien dirigía Arnaldo Ortiz y participé ese año junto a Silverio y alguna otra persona y fue mi último año. Al año siguiente, cuando me toca dirigir a Duros de Lara, en uno de los juegos se hace la invitación a Napoleón Rodríguez Pereira y él acude al gimnasio junto a su esposa para hacer un lanzamiento inaugural en el centro de la cancha y todo ese proceso. Él muere unos años después, pero logré conocerlo, una persona muy sencilla, realmente Napoleón, y bueno, siempre bueno mantener contacto con esos personajes que han formado parte de la historia deportiva, en este caso la historia del baloncesto venezolano. Cuando comenzaste a jugar en la organización El Obelisco, creciste con una generación donde, como decía al principio, mucha gente jugaba el básquetbol. ¿Qué era lo que más, a ver, si podemos condensarlo en una pregunta, en qué se concentró todo donde aquí no hay más que jugar baloncesto? ¿Y por qué? En cuanto a tus compañeros y las personas sobre todo que te lideraban y te guiaban en ese momento cuando aún eras un chamo. Sí, mira, ahí habían dos deportes que eran los que predominaban en el Obelisco. El béisbol en el campo Daniel Calles, ahí en la 54 con creo que la 25, algo así. Y el baloncesto. Había algunas canchas de baloncesto. Estaba en la cancha del bloque 7, estaba en la cancha del bloque 3. Y bueno, en este caso, las amistades que logré hacer en el baloncesto permitieron mi inclinación o ese favoritismo hacia ese deporte, más que el béisbol, porque recuerdo que tenía un vecino, Franklin Rincón, y ahí mismo está en esa calle hay muchos beisbolistas famosos ahí en la organización del Obelisco y ellos me insinuaban y me invitaban, tú deberías venir aquí, vamos, y vas aprendiendo y esto. Pero al final, mira, me quedé, sentí preferencias en el baloncesto y comencé la práctica. Ahí me hice un gran amigo, pues, un gran amigo con el que jugué algunos años. Él después se dedicó pues, a su estudio y su negocio, que fue Omar Méndez, el famoso pajarito. Y en ese proceso, pues con el tiempo también llevo a conocer a Silverio, con quien logramos eh, participar juntos durante más o menos 20 años del baloncesto. Pasamos por muchas selecciones del Estado, jugamos en Liga Profesional, jugamos en Liga Especial, Liga Especial y Liga Superior. Y bueno, y cada uno pues ha seguido con su camino, pero siempre muy unido pues, en este caso. Y bueno, por eso fue mi preferencia hacia el baloncesto. Había como te digo, el grupo que jugaba baloncesto, que lideraba baloncesto en ese momento, nosotros éramos los muchachos nuevos. Ese grupo era el baloncesto, si se quiere, el baloncesto tradicional venezolano o inclusive en la herencia y el mismo de Venezuela, con cosas muy básicas, donde podías muy poco ver el desarrollo del baloncesto a nivel mundial. No es como ahorita que tú puedes ver, vaya, enciende el televisor y ves la Liga Europea o inclusive cualquier de las ligas que vea, la NBA, la NCAA. Y entonces, en ese proceso, tú puedes ver cosas que hacen los jugadores, cosas que hacen los equipos, y te permite ir copiando para ir mejorando y desarrollando. Entonces, ahí hay como un corte en la época como es antes, o sea, de los 70 hacia atrás y de los 70 hacia adelante. En esa época de los 70 hacia adelante es cuando comienza el proceso. Silverio y yo comenzamos a formar parte de los equipos del Estado Lara
Y en el 73 a mí nos llaman a los dos a la preselección nacional de Venezuela, apenas con un par de años de práctica deportiva. Yo hago el equipo de Venezuela en el primer año, Silverio lo hizo en el año siguiente, y un año después me invitan a mí también a jugar en la liga especial. A Silverio lo invitan un año después de mí. O sea, yo tuve la suerte, si se quiere, de haber sido el primer jugador del Estado Lara en jugar liga especial o liga profesional. Se va a liga especial, pero igual era profesional porque cobraba por eso. Y Sí, Silverio junto a Edio Canto, de ahí de la Sucre también, porque yo estudiaba, Eddie y yo estudiamos juntos en el Villavicencio, y yo lo invité, a la gente le gustó, y él participó durante un año con el equipo de Mérida. También jugó, fue de los primeros junto a Silverio, de los que jugamos en la liga, en la liga especial. Pero hubo, como te digo, Denis, ese corte de lo que era antes y lo que fue después. Entonces, en ese desarrollo fuimos haciendo cosas diferentes. O sea, no solamente Silverio y yo, sino algunas otras personas. Y esas cosas diferentes fueron comenzadas a ser copiadas. Copiadas para, eh, en el mejor sentido de la palabra, para ser imitadas, para mejorar. Y entonces comenzó ese desarrollo del baloncesto, empezamos a ver mucha gente, y hasta que llega la década de los 80, que llegamos a tener en algún momento hasta más una docena de jugadores jugando liga especial. pero antes de llegar ahí, Giovanni, es muy interesante lo que nos estás contando. Yo quiero quedarme en los 70 todavía. Estaban ¿Ok? ustedes, por ejemplo, con yo más o menos una edad de menos de 20 años, por supuesto, o alrededor de 20 años. Pero ya nos comentaste que en 1976, así lo tengo con el equipo de producción aquí escrito, te convertiste en el primer larense en jugar básquetbol profesional. Pero en el 74 te titulaste en Juegos Bolivarianos, estuviste en Suramericanos, estuviste en Centroamericanos. Y eso habla mucho, no solamente de la calidad de lo que se jugaba, sino la disciplina y obediencia que recibiste a propósito de este deporte desde muy chamo en el básquetbol, a propósito de lo que te tocó vivir, de esa época, digamos, dorada de la formación, que sigue siendo, y hay un montón de gente trabajando para ello, pero por lo menos los frutos se vieron y nosotros aquí en Lara, yo estaba muy chamo, por supuesto, todavía, pero siempre se va a contar eso, ¿no? Cuando un jugador larense llega en este caso, a la liga especial, a jugar profesional, cuando representaste en la selección y se titularon en el 74, eso habla mucho de toda esa formación, de la cual quiero que nos cuentes un poco en cuanto a lo que recibiste de chamo para desarrollarte como jugador profesional de baloncesto. Bueno, como te contaba, Denny, uno trabaja mucho por imitación. Nosotros, hubo algunos eventos que ayudaron a cambiar la óptica y la forma de ver el baloncesto. En Barquisimeto, anteriormente, antes de hacer el Napoleón Rodríguez, se jugaba en el gimnasio Concordia. Era un gimnasio múltiple de voleibol, baloncesto y boxeo. Y ahí nosotros jugamos baloncesto, cuando era mi categoría era infantil, pero en ese año 71 se hacen unos Juegos Universitarios en Barquisimeto, y ese se titula el equipo de Mérida frente a Carabobo. Carabobo iba con Luis Lairé, creo que iba Henry Linares. En el caso de Mérida estaba Catire Guerrero, estaba Jaime Mora. O sea, había mucha gente que era importante en ese momento, pero me pareció que el nivel era tan por encima de lo que tú veías en el día a día, o con el que intentabas jugar en la organización, que comenzamos a imitar cosas en las que llegamos a ver en ese sitio, en ese evento. Y comienza ese proceso. El, Te digo el sueño, porque era mi sueño, y con quien compartí mucho el sueño de llegar a ser alguien en el baloncesto fue con Silverio. Nosotros compartimos, soñamos juntos. Nosotros somos más que amigos, somos como hermanos. Nos amamos, nos queremos muchísimo, tanto él a mi familia como yo a su familia y todo eso. Pero la rivalidad en la cancha era otra cosa. Dábamos lo mejor de cada uno para ser mejor que el otro. Pero eso no impedía que pudiéramos ayudarnos mutuamente y crecer en el baloncesto. Entonces, en ese proceso comenzamos a soñar con llegar más arriba, al escalón siguiente. Y
y no como ahorita que de repente solamente se piensa en la firma de mi rúbrica, cuánto va a valer, cuánto va a costar. Un buen No, contrato salarial. sí, cuando la emoción, yo digo, mi primer contrato fueron 500 bolívares. 500 bolívares. Y tú ibas a Margarita y el cupo de Margarita era 500 bolívares. O sea que con 500 bolívares tú comprabas lo que te daba la gana. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, pero no, es que la emoción del día que me dieron mi primer uniforme de universitario de media, mi par de zapatos, mi cuestión, bueno, indescriptible. Te lo digo indescriptible. Cuando la selección de Venezuela fue la misma cuestión. Montarme en avión por primera vez en el 72 es impresionante. Y nosotros fuimos inclusive al primer centroamericano que se jugó a nivel categoría juvenil, que fue en Guatemala. Entonces, eso fue en el 73. Entonces, en ese proceso era soñar y ver que podías ir más adelante y más adelante y más adelante, ¿me entiendes? Todo era con trabajo, por supuesto, ese proceso se puede cortar en algún momento o se corta en algún momento cuando otras ocupaciones surgen, cuando Claro. otras preocupaciones surgen, pero en ese momento, como, como joven atleta, lo que me preocupaba era entrenar y mejorar, entrenar y mejorar, entrenar y mejorar. Entonces, en ese tiempo, como te recuerdo, la rivalidad con Silverio fue un punto que considero clave en el desarrollo del baloncesto del Estado Lara. Porque cuando tú no tienes rivales, no hay manera que pueda ser medido para poder alcanzar cierto nivel. Simplemente no tienes rivales, eres mejor que todos y ya. Claro. Pero cuando tienes a alguien que puede estar a tu mismo nivel Claro. o por encima de tu nivel y tú quieres, entonces eso es copiado por personas que están a tu alrededor. Entonces comienza no solamente Obelisco Sucre, sino que comienza a expandirse el baloncesto. Va a Cabudare, va a Bararida, va a Patarata, ¿me entiendes? Va a diferentes sectores del Estado y permite que el baloncesto comience a ser conocido en Venezuela, o sea, el baloncesto del Estado Lara. Sí, e interesante eso que cuentas de la competencia sana, de la rivalidad con Silverio, porque sin duda que yo me imagino el entrenamiento de cada uno de ustedes para que en ese momento que eran los dos mejores bases armadores de Lara, quién de los dos pudiera ser el mejor. Quedaron campeones con Panteras de Lara en el 83, pero ya vamos a hablar de eso antes. En los centroamericanos de 1980 estuviste en el equipo que obtuvo el tercer lugar, aún estando jugando en la Liga Especial también. Y quiero que me hables de Polisport en 1982, Liga Superior. Ahí te titulaste también campeón. Y esa parte es bien interesante porque un año después llega Panteras de Lara, o mejor dicho, se titula Panteras de Lara, pero estabas trabajando en ambas, ya como profesional y también siendo entrenador asistente de este equipo femenino, en este caso de la rama femenina, Giovanni. Sí, sí, inclusive, sabes que a veces cuando me ha tocado recordar un poco mi andar en el baloncesto, eh, me había olvidado de que había sido entrenador Mm. asistente del equipo Polisport Lara en femenino en el 82. Eh, mm, yo me vine de Mérida en el 80, fue mi último año, ese día fue, pero ese año hasta el 80, que fue el año en que estuve en México en los centroamericanos universitarios, que ganamos bronce, y en el 81 surge el equipo de Panteras de Lara. Ese equipo se viene pues con algunos jugadores que venían de Táchira y nos invitan algunos, o sea, ¿cómo se llama? Álvarez Castellano, que era el dueño en ese momento, él pide que uno de los jugadores sea yo, o sea, entonces antes era un poco más fácil de repente que pudieran darte una ficha libre si eras tú, si ibas a jugar con el equipo de tu estado y bueno, no era tanto tan engorroso ese proceso. Y al año siguiente, Arnaldo me llama y me dice, me decía, Italiano, ¿tú quieres estar aquí conmigo para que me ayudes en la parte y vas preparado poco a poco, en la parte de, del entrenamiento y me acompañas con las muchachas y vamos a dirigirte? Y yo soy el entrenador, pero eres el asistente. Y digo, bueno, chévere. Y bueno, quedamos campeones en Maracay, fue la final y le ganamos al equipo de Aviadoras de Aragua en la final allá en el 82.
Entre otras estaba Yubiri González, me acuerdo que era tremenda jugadora, y bueno, y muchas otras personas. Eh, y bueno, esa fue mi experiencia. Al año siguiente me tocó, bueno, regresar nuevamente con Pantera. Nosotros entrenamos prácticamente todo el año, entrenábamos con Pantera. O sea, eran muy pocos los que recibíamos de vacaciones o que tenías de tiempo libre. La gente quería jugar y para poder llegar al mejor nivel tenías que entrenar. Entonces teníamos el domo bolivariano, lo teníamos prácticamente, lo teníamos a disposición todo el año. Y bueno, en el 83 ganamos, quedamos campeones allá en Barquisimeto en la final contra Gaiteros del Zulia. Pensé que iba a ser el inicio de una hegemonía en ese momento, y cuando nosotros perdimos las semifinales 84-85, pienso que parte del problema fue, uno, el cambio de directiva. Ya no estaba el dueño original, que era Alexis Saldivia, pasa Humberto Lopeza, y en ese proceso también había algunas disconformidades entre los jugadores. Bueno, es un proceso que de repente hay que analizarlo más a profundidad, Claro. pero creo que el equipo que teníamos inclusive mucho mejor que el que quedamos campeones, mucho mejor, porque repetíamos prácticamente los importados, y a eso le agregamos, le comenzamos a agregar Armando Becker, Gabriel Estaba y Tulo Rivero, vinieron ellos. Imagínate, o sea, el mismo equipo, y le agregas a Tulo, a Gabriel y a Armando. Es ilógico que hayas perdido. Estaba Gustavo, estaba Silverio, estaba San, Estaba Luis estaba Jiménez. Luis Jiménez. Luis Jiménez, estaba Carlos Vargas, estaba George Led, ¿me entiendes? Creo que estaba Pondiester, ese año también estuvo Rocco Pondiester, y estaba yo. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que tú no hayas podido haber pasado? Pero bueno, a veces hay cosas que suceden que, que son difíciles de controlar, el equipo. Pero bueno, más o menos eso fue el proceso de, del paso de como mi paso como asistente del equipo femenino, aunque más adelante trabajé como entrenador en algún momento, en los años 90, pero la experiencia pues no fue muy positiva. El, A veces hay que tomar decisiones adecuadas, a veces hay que decir, puedo o no puedo, o a veces no se puede para todo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, a veces no es el momento, como dicen. claro, claro. Giovanni, yo no puedo dejar la oportunidad, desaprovecharla, mejor dicho, voy a quedarme con el capítulo un rato de 1983 Panteras de Lara por diferentes razones. Hablabas de tu amistad con Silverio Leal y hace algunos capítulos atrás en ADN 24, específicamente el cuarto y el quinto, estuvimos hablando mucho de ese Panteras de Lara, justamente con Silverio, con Gustavo y con Elvis Pérez. Hablamos de también Crepusculares de Lara, hablamos de Lara Master 60. Yo estoy seguro que si estuvieras en Venezuela, tú fueras parte de una u otra forma de esa organización que ahora se llama Lara Master 60, por un Seguro, sin, seguro, seguro, por un sinfín de razones, no solamente por la amistad con Silverio, sino por lo que representa Giovanni Fraino en el baloncesto, en este caso ya Master sería para el Estado Lara. Pero yendo al capítulo de 1983, para ambientar un poco a quienes se conectan incluso en otras partes del mundo. Se construyó el Domo Bolivariano para los Juegos Bolivarianos, propiamente hablando, de 1981, y aquí en Lara estábamos muy contentos con ese Domo Bolivariano. Obviamente que albergó algunas otras disciplinas para los Juegos como tal, pero se vislumbró de un principio como la casa que iba a albergar el básquetbol en Lara. Entonces llega Panteras y en 1983 se titulan campeón jugando esa final contra Gaiteros del Zulia. Hace 2 capítulos atrás estuvimos compartiendo con 2 de la sangre nueva de Guaros de Lara, con Alan Cabrera y Joéser Valera. Y yo les decía, incluso la presentación de ese capítulo lo hice desde la grada sur del Domo Bolivariano, donde con mi papá, en ese año 1983, mi papá ya no está en este mundo, yo disfruté de ese juego de la final. Y resalto ese juego por un montón de razones. Pero por supuesto que casi siempre iba a los juegos de Panteras de Lara con mi papá, y yo le decía, y esto no me canso de contarlo, quizás la gente que está viendo ADN 24 va a decir, Denny, pero ¿hasta cuándo tú vas a contar eso? Pero es que siempre lo voy a querer contar. Yo le decía a mi papá, algún día yo voy a estar ahí, yo quiero estar ahí. Y bueno, no me tocó realmente de esa forma, me ha tocado estar en el domo en otras lides, pero he estado ahí, y en ese capítulo estuve hablando con 2 de la sangre nueva.
Giovanni, en esa competencia sana, bueno, en el juego de la final Silverio no estaba, él nos comentaba por qué no pudo estar en la final, pero sí fue parte de ese Panteras de Lara de 1983. Y entre los dos, pues, tuvieron la responsabilidad primaria de llevar las riendas en cuanto a como pilotos. Todavía incluso el nombre de base armador no se usaba tanto. Y estuviste marcando nada más y nada menos, que ya no está tampoco en este mundo, a Felice Parisi como el piloto de Gaiteros del Zulia. De parte de toda esa temporada, quiero que nos cuentes un poco de cómo, hasta dónde Panteras llega, por qué llega, y además que mencionas algo que me llama mucho la atención. Dices que en el año 83, que es cuando, en el 84, perdón, cuando se incorpora Elvis, por cierto, Elvis Pérez, el equipo era mejor. Wow, si era mejor que el del 83, imagínate. También creíamos que iba a ser una dinastía. Luego se pierde la cosa, tal, casi todos se van para Valencia, Trotamundo, pero ya eso es otra historia. Panteras del Lara 1983, Giovanni. Sí, el domo bolivariano, o sea, como contaban, fue hecho para los Juegos Bolivarianos, pero no se utilizó en los Juegos Bolivarianos. Nosotros inauguramos el domo bolivariano ni siquiera en el año 81, sino al año siguiente. En el 82, exacto. En el 81, fue en abril del 82. Nosotros en el 82 jugamos en Napoleón Rodríguez. En el 83, bueno, comienza un proceso, había no ciertos vicios, no, lo que pasa es que a veces los jugadores, nosotros como jugadores creemos que tenemos el sartén agarrado por el mango, o sea, de repente este entrenador me está metiendo y va a venir otro entrenador y ya sabe que yo estuve jugando, entonces eso no pasó. Eso no pasó. En el 83 llegó un nuevo entrenador, un entrenador americano, Frank Ojalo, y él comenzó de cero. Él le decían este o lo otro, Silverio no estuvo porque estaba en la presentación de Venezuela para los Juegos Panamericanos. Y entonces, bueno, comienza ese proceso y él empieza a probar la gente, empieza a hacer sus cosas, el entrenador, y bueno, y el tipo decide que yo soy el que voy a estar más tiempo en la cancha. ¿Me entiendes? Por delante de algunas personas que estuvieron antes un poco más de tiempo. Y, y bueno, y eso te permite agarrar más confianza, te permite hacer un trabajo más intenso para no hacer, para no quedar mal ante él. Y bueno, es un proceso completo. Yo desde el primer momento, inclusive en una de esas primeras entrevistas, no recuerdo quién fue el que la hizo, yo creo que no teníamos ni 10 juegos hechos en la temporada del 83, y yo dije que teníamos, como equipo teníamos la química de equipo campeón. Dije en el 83, en algún momento lo dije, empezando la temporada, quizá en el primer mes de temporada. Y entonces fue evolucionando, fue desarrollando, cada uno sabía qué tenía que hacer, de qué forma tenía que hacerlo, y las cosas funcionaron, pues, simplemente las cosas funcionaron. Fuimos tanto así que nosotros nos fuimos de Barquisimeto a Maracaibo con la serie empatada a 1. Llegamos a Maracaibo y ganamos el primero, perdimos el segundo. Y cuando nos fuimos porque ese era 7-4, y cuando fuimos al tercer juego de Maracaibo, ese tercer juego sacan prácticamente a todos los americanos, salen por falta, y quedamos Luis Jiménez, José Rodríguez, Sanchepa, Carlos Vargas y yo. Quedamos en el equipo jugando en ese momento en la cancha. Y le ganamos al equipo de Gaitero con todos sus jugadores full importados y con todos sus jugadores criollos. Le ganamos ese juego para regresar a casa y ganar en el primer juego. Ni siquiera llegamos al segundo juego, que ganamos la serie 4-2. Y ese día, pues el domo bolivariano estaba tan a reventar que recuerdo que en algún momento los árbitros, creo que era José Luis Puerta y Herrera, los dos, José Herrera, porque antes era con dos árbitros, pedían en algún momento que el público se alejara, dejara un poquito de espacio en las líneas laterales y finales, porque no había cómo pararse. Tú sí fuiste al juego, debes recordar ese momento. Claro, claro. Y entonces recuerdo que me tocó hacer una jugada en ese juego. Hubo un pase largo por la línea que da hacia la tribuna sur, esa línea lateral. Entonces
cuando se mueve, el balón lo pasa y yo no logro detener el balón, sino que apenas tengo tiempo de reaccionar y tocarlo para desviarlo, pero con la velocidad que venía, terminé cayendo en medio del público, porque el público estaba tan cerca de la línea que no había para dónde pararte, no había manera de detenerte o de esquivar a las personas. Pues ese día el domo bolivariano le caben 10.000 personas y estimaron que ese día pudieron haber estado cerca de 15.000 personas. Estaba a reventar el domo bolivariano, sí. Y no solamente la asistencia, sino a pesar de que el mundo era muy diferente incluso en ese momento en cuanto a todo como se ha acelerado por diferentes razones, creo que la bulla que había en el domo bolivariano, aún sin animador interno, hoy por hoy está nuestro gran amigo, a quien saludamos por cierto, Gregorio Valles, aún sin esa figura de animador, la bulla que había en el domo era impresionante. Y además que no habían las gradas que estaban ahorita, Giovanni, que ahora hacen, No, que están, era lo que llamaban la lata aquella, entonces la bulla que se le daba al piso y a las gradas era impresionante, era sí, ensordecedor sí, todo lo sí. que ocurría ahí en el Domo Bolivariano. Fue impresionante ese título del equipo larense, el primero, y también creíamos como tú que iban a ser muchos, pero después vino otra historia. Llega un poquito más adelante, pero sin dejar, sin adelantarlo tanto como aquella película de Adam Sandler, el click que le da adelantar las etapas. En 1992, con Guaro Gelara, tú diriges, pero si nos puedes contar en qué momento entonces tú dices, ya, dejo de jugar y comienzo a dirigir, y por qué, Giovanni. Mira, yo jugué después de Pantera, yo me fui un año a Portuguesa. Estuve allá, estaba David Díaz, estaba Cara Herrera, se habían ido algunos muchachos, se había ido Emilio Hernández también para allá. Y empiezo a jugar, pero se me complicaba mucho porque tenía que estar viajando, me había graduado, tenía mi trabajo, moverme no era fácil, pide permiso. La gente, el dinero que ganaba y la gente aparte no tan colaboradora en este caso. Por eso que cuando eres profesional, realmente tienes que ser profesional. Tienes que devengar un sueldo que te permita vivir de eso. Porque si tienes dos cosas al mismo tiempo, pues se te complica. Entonces, comienzo a descuidar un poco lo que es los entrenamientos, ya prácticamente. Entonces, me quedo en Barquisimeto y se funda lo que es la Liga Metropolitana de Baloncesto en el 87. Cuando se funda el baloncesto, eso, o sea, yo decido ya está bien, porque no le sentí el gusto que tenía anteriormente al juego en sí. Aparte que no la tenía fácil, tenía mis tres hijas, tenía mi trabajo, estaba mi esposa, entonces tenía un proceso que no era fácil ir y venir, ir y venir, ir y venir, llega un momento en que te agota. Y entonces, bueno, decido que, bueno, será hasta aquí. Me quedo jugando con la selección de Lara 2 años más, hasta el 88. Y en el 87 se funda la Liga Metropolitana de Baloncesto, que es una liga de un alto nivel, le puedes preguntar a cualquiera de los que estuvieron participando en sus inicios, donde en algún momento prácticamente todos los muchachos que jugaron liga especial participaban ahí. Ahí jugaba Armando, jugaba Luis Jiménez, jugaba Carlos Segura, jugaba Silverio, Elvis, Gustavo, Goyo Pineda, o sea, muchísima gente, el Zurdo Colmenares, José Colmenares, entonces Pedro Gutiérrez también estaba. Y participando en esa liga te ayudaba a mantener el nivel. Pero eh, para tener nivel para jugar en lo que es la liga era diferente, pues ese nivel era muy bueno, el nivel de juego, pero tenías que dedicarte a entrenar. Y el problema es cuando no tienes ya tiempo para entrenar, tienes que decir, bueno, hasta aquí llegó. Entonces me mantuve un poco, algo de tiempo, hasta el 91, cuando en algún momento se funda la Liga Superior de Baloncesto. Y en esa Liga Superior de Baloncesto sale el equipo Duros de Lara, que era el nombre que tenemos ahí en el obelisco, Duros del Obelisco. Y ese equipo entonces, bueno, me decido pues a jugar un último año como para retirarme. Silverio se queda 2 años, se retira en el 92, pero cuando salimos campeones y al año ya jugué un solo año, al año siguiente me dedico solamente a la dirección técnica y juego con el equipo perdón, dirijo el equipo hasta el 97, que fue mi último año. En el 97
Trabajo con la dirección de la selección junior de baloncesto de Venezuela, que fuimos a un suramericano en Argentina. Y bueno, y después hay un periodo de descanso, ya en el 2000 comienzo nuevamente con baloncesto. Estuve con Malteros, con Guaroñeros, con algunos equipos ahí, pero sin pena ni gloria, como dicen los equipos, no se la vieron muy bien. Y en algunos casos inclusive llegué cuando los entrenadores habían sido o votados o habían renunciado porque las condiciones de los equipos. Entonces, bueno, quería de repente probar suerte ahí, pero bueno, no hubo manera de cambiar el rumbo de algunos equipos. Hasta que en el 2006, recuerdo, estaba en mi casa, en el Manzano, y me sorprendió una llamada, contesté, una llamada a un teléfono que no tenía, y era Nelson Jiménez, de Trotamundos de Carabobo. Me llama Nelson y me dice, hey, Giovanni, ¿cómo estás? Bien, bien, ok. ¿Te gustaría venir a trabajar aquí? Que se fueron los entrenadores, los dos renunciaron y vas a trabajar con Néstor García, con el Che, para que tomen la rienda del equipo y, bueno, ya que este año y puedas trabajar el próximo año. Bueno, me pareció interesante la cuestión, pues fui a Trotamundo, fue el último mes, llegamos hasta semifinales esa vez. Y al año siguiente comenzamos de un principio con Néstor, y ese año quedamos campeones contra Trotamundo, en el 2000, perdón, 2005-2006 fue que quedamos campeones contra Trotamundo. Después trabajé un año más con ellos, hasta el 2007, que llegamos hasta semifinales. Me vine de Trotamundo como asistente técnico, trabajé más o menos en unos 160 juegos aproximadamente, de los cuales ganamos más o menos casi el 70% de los juegos. Y bueno, me pareció una muy buena experiencia, tanto en el plano dirigencial como en el plano de la parte administrativa. Realmente es una organización Trotamundo, como el señor Germán Blanco, era algo de verdad que muy bueno, sigue siendo una tremenda organización. Y ahí ahorita está, bueno, Nelson Jiménez aún sigue con el equipo, pero bueno, eso más o menos fue la experiencia, porque mi salto de jugador, dejar, porque ya tú dices, bueno, creo que ya las piernas no reaccionan igual, ya mi tiempo Claro, de lanzamiento no es el mismo. claro, Puedes meter, pero el problema es que no es lo mismo lanzar y meter con toda la calma del mundo a lanzar y meter en un juego que claro. tienes que hacerlo a máxima velocidad. Entonces, bueno, en ese proceso tú dices, bueno, creo, siempre nos duele decir hasta aquí, porque tú crees que puedes más, más y más, pero a veces antes de pasar pena en ese nivel, es preferir quedarse tranquilo, de verdad que Claro, sí. claro, nombraste varias cosas, sí, todo lo que nombraste. Nombraste por ahí Guaroñeros. Recordemos también que esa fue una fusión en un momento que Guayquerías no tenía casa, lo trajeron hasta acá y le Sí, pusieron Guaroñeros. exactamente. Eso ocurrió aquí en Lara. También estuviste trabajando con Malteros. Eso lo recordaba, tanto eso como ese título con Trotamundos, nos recordaba también Miguel Ángel Yepes, con quien tuvimos la oportunidad de grabar los dos primeros capítulos de ADN 24. En Malteros tuvo un jugador de Barquisimeto, y ahora voy a hablar de otra cosa, que se tomó un cafecito en la liga, de nombre de Fundalara, gran amigo. Estudiamos juntos en el Federico Carmona, Carlos Cordero Chirli, un base armador que estuvo un ratico en la liga. ¿Y por qué lo cito y mezclo con esto, Giovanni? En tu caso, Shepard, Silverio, luego Diego Guevara. Hubo un amigo que me dijo una vez, Denny, ¿qué tal? Imagínate por un momento que aquí en Lara saliera una escuela de pilotos o de base armador con tantos puestos uno de influencia que hemos tenido en Barquisimeto. Oye, qué interesante. Y creo que no lo había visto mucha gente, no lo han visto en ninguna década, por nombrar un tiempo marcado, pues. Y así ha sido, de aquí de Lara, en ese mismo orden, después de Shepard, Giovanni y Silverio, de verdad que han nacido muy buenos bases armadores. Giovanni, trabajaste en Colombia en categorías menores, fuiste gerente deportivo incluso del norte de Santander. ¿Alguna diferencia en ese momento que tú puedas rescatar en cuanto al pro y el contra, o algo de rescatar y de traer para, en ese caso cuando estabas allá, de emular aquí en Venezuela, del baloncesto colombiano que todavía pues está, digamos,
pudiéramos decir con la mayor responsabilidad, no se puede comparar con el de Venezuela, pero sí ha dado pasos significativos con la historia. Sí, mira, en Colombia, la primera vez que trabajé con baloncesto, el baloncesto de categorías menores. Ujú. Me contrata la asociación de allá, y que era la gente de la liga, que se llama Liga del Norte de Santander, y la idea era desarrollar, ayudar a mejorar y organizar eventos internos con el baloncesto masculino. Después al final también me tocó trabajar con un grupo de femenino. Ellos, dentro de las cosas buenas que tienen, es que mantienen y han tenido durante mucho tiempo su estructura basada en escuelas de baloncesto. Ellos tienen diversas escuelas en la región del norte de Santander. Eh, sus, Constantemente están haciendo cursos, a veces ellos invitan mucha gente. Yo participé en algunos de los cursos. Ellos invitan gente, algunos argentinos, brasileños, españoles, a que le dicten sus cursos, pero mantienen actividad más o menos permanente. El problema con las escuelas solamente, Deini, es que las escuelas son muy limitadas, o sea, son muy limitadas, y el desarrollo que puedes alcanzar es algo complicado, porque de repente tú puedes tener un muchacho de cualquier nivel, y ese muchacho, bueno, estuvo 3 meses en la escuela y se va, después llega otro nuevo, y otro nuevo, y otro nuevo, entonces vas cambiando todo ese proceso de desarrollo, y tienes que volver a comenzar, y al final nunca alcanzas un alto nivel de desarrollo en los niños. Cuando yo comencé con hacer las preselecciones, lo hice en base más o menos a 20 personas, 22 personas, para ir viendo. Pero la gente necesitaba desarrollar muchos elementos básicos, fundamentales, que son básicos en cualquier sitio que tú vayas a entrenar, y ellos desconocían de eso. Entonces, actualmente el baloncesto colombiano ha ido mejorando, y lo puedes ver porque tiene, bueno, su liga profesional, aunque la liga profesional depende de muchos jugadores extranjeros. El equipo que acaba de quedar campeón ahorita creo que es Titanes de Barranquilla, Ujú. dirige Tomás. Ese equipo creo que tiene 5 o 6 colomos venezolanos. Aparte de entonces otros 2 importados, 2 o 3 importados. Entonces, no tienes muchos jugadores de la región. Ellos tienen que, en la forma ellos están como cuando comenzamos nosotros en la Liga Especial. Tenían 3 jugadores importados y un cuarto gringo en el banco para entrar por cualquiera de los 3. A medida que eso fue mejorando, vas cambiando y terminas llegando solamente a 2 jugadores importados. A veces hay equipos donde tienes 2 jugadores importados, de los cuales a veces inclusive tienes venezolanos que tienen más alto nivel que cualquiera de los importados que tienes ahí en el equipo. Entonces, lo rescatable es quizás la organización que ellos tienen interna en este caso. Pero de verdad que creo que todavía eh, faltan muchas cosas para alcanzar un gran desarrollo allá en Colombia. Y aparte de eso, trabajé como gerente deportivo del equipo Halcones de Cúcuta. Eso fue en la liga profesional. En esa liga profesional comienzo a trabajar, y bueno, el equipo no clasifica ese año. Llevamos algunos muchachos, pero todo, quizá la inexperiencia, pues, hizo que el equipo no funcionara, porque la inexperiencia de la parte directiva, ellos querían limitar mucho el presupuesto, y el problema es que Colombia, como no hay muchos jugadores, se encarecen los costos. Cuando tú tienes mucho de dónde escoger, tú puedes pelear los costos, ¿me entiendes? O sea, si de repente alguien va a ganar, por decir algo, $1.000, y tienes otros 5 jugadores del buen nivel o mejor, y están entre, por decir, $500 y $800, tú puedes discutir, y no es necesario que te lleves el de 1.000. Pero entonces, cuando no tienes mucha gente, simplemente pues lo que hay tienes que agarrarlo. Entonces, no, yo juego por 2.000, yo juego por 1.000, yo juego por 3.000, y tienes que tomarlo, porque si quieres tener un equipo más o menos competitivo. Pero veo que en este momento ha estado mejorando mucho la organización de los baloncesto colombianos, porque inclusive ha estado participando a nivel suramericano, ha ido mejorando, y ya por lo menos puede enfrentarse
sin una, ¿cómo se llama? Sin una diferencia tan grande con los grandes equipos de América Latina, desde México hasta Argentina. Pues ya no es voy a perder por 40 o 50, sino que ya hay una diferencia que son manejables, que puedes perder por 10 puntos, 12 puntos, 15 puntos. Inclusive si algún equipo no llega en su mejor momento, hasta ellos pueden ganar. Pero esas son algunas de las cosas que yo puedo rescatar pues, de esa experiencia en el baloncesto colombiano. Ese equipo que decías que se tituló en el último campeonato, el jugador más valioso estuvo aquí en Barquisimeto, Juan Tello Palacio, colombiano que Claro, estuvo como importado acá en la temporada pasada con Guardos de Lara. Ya casi finalizando, no porque sea menos importante, Giovanni, 45 años de casados, 3 hijas, una hermosa familia, y ahí está, esa es parte del equilibrio, parte de lo más sabroso de la vida, parte de estar rindiéndole cuentas a una esposa, contrario a lo que mucha gente cree, pero de verdad que la vida del matrimonio es parte de lo que ha hecho o lo que ha acompañado a Giovanni durante todo este tiempo, ¿no es así? sí, sí, realmente nosotros nos conocimos en el año 77 cuando comenzamos a estudiar en el pedagógico de Barquisimeto, estamos en el tercer semestre. Antes tú ibas al básico primero y después del básico pasabas al pedagógico. Ya en el 77 ya había jugado 2 años de liga y había jugado con la selección de Venezuela y bueno, llego allá y, y de repente hay como ese cliché pues con mi esposa, con Margot. Y nos conocimos, comenzamos, hubo algo ahí que pegó entre nosotros Y listo, los y bueno, ganchos. sí, entonces, bueno, nos casamos en 79, a principios de 79, empezamos nuestra primera hija, ya tenemos 8 nietos. Wow. Sí, la primera hija tiene 44 años, tiene 3 hijos, la segunda tiene 40 años y tiene 3 hijos, y la pequeña va a cumplir 39 y tiene 2 hijos. Y ninguna de ellas con basquetbol, ninguna de tus hijas. Sí, no, de las hijas no, ellas me ayudaban mucho, ellas hacían, sobre todo la mayor hizo tiro con arco, ella representó al área en tiro con arco y ganó Ok. medallas de oro en Juegos Nacionales. Eh, Hacían algunas actividades deportivas como natación o hacían ballet, algunas cuestiones, pero la mayor fue la que hizo un poco más de actividad deportiva. En el caso de mis nietos, en este momento te comentaba que tengo 2 equipos. Un equipo de niños de tercer y cuarto grado, se hace un tryout. Aquí es muy particular, o sea, aquí se llama pequeños dribladores de las 2 ciudades más importantes que están aquí, o 2 ciudades grandes que se llaman Port Neches y Grover, aquí en Texas. Entonces, esos pequeños dribladores se hace un tryout y en tercer y cuarto grado había un 92, 93 niños haciendo el tryout. En quinto y sexto habían 108 niños. Pero como me toca a mí dirigir, yo tengo la potestad de que si tengo un familiar en el equipo, el familiar me es asignado directamente. Entonces yo tengo en tercer grado a uno de mis nietos, que se llama Javier, y en quinto grado tengo al otro nieto que se llama Matthew. Matthew ya conmigo ha estado 4 años jugando y lo he tenido 2 años en la selección. Oye, qué Ha, bien. ha hecho la selección. Él tiene 10 años y el pequeño que tiene 8 años es el primer año que está ahí. Entonces, los tengo en 2 grupos diferentes. Uno de mis yernos, el esposo de la hija mayor, funge de asistente, no le gustaba, no hacía nada de actividad deportiva, no le gustaba nada, y ahora, bueno, está Imagínate. pendiente de los balones, viene, va. Y entonces, bueno, mira, como te dije, es algo muy Qué emocionante, bueno. muy divertido. Y bueno, ahí los tengo. Y con mi esposa, bueno, mi esposa igual es profesora igual que yo, trabajó igual 30 años en Venezuela, en la universidad. En este momento ella está trabajando como en una escuela, como maestra, está enseñando español. Y bueno, y aquí nos dedicamos, pues tratamos de hacer cosas, Denny, esperando que tener la dicha y que Dios nos permita tener vida para en algún momento
volver a aterrizar en Venezuela y ver sobre todo, no tanto a regresar a Venezuela, sino verla como era Venezuela, David, porque es un sueño que todos anhelamos. sabemos que los que ya están no la están pasando fácil, aunque los que estamos fuera tampoco creas, recuerda que siempre he dicho que cuando viene a Estados Unidos, primero que Estados Unidos uno le da el otro nombre, Esclavos Unidos. Sí. Y una cosa es cuando tú vienes aquí de visita a los parques, Claro, paseo o a claro, comprar. Mañana es Viernes Negro y vas, fíjate, mañana es Viernes Negro y bueno, todos los días siempre es Viernes Negro porque siempre hay oferta. Pero entonces, y otra cosa es cuando vienes a vivir aquí, a trabajar, a mantener el hogar, el carro, las cosas, los compromisos que tienes, ¿me entiendes? O claro, sea, claro. pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, Leña. De verdad que sí, de verdad que siempre doy gracias porque Estados Unidos nos acogió y nos permite pues desarrollar una nueva vida aquí y disfrutar pues, Qué bueno. de todas las cosas. Qué bueno. A propósito de eso que comentabas, bueno, ya saben que este programa, este podcast fue grabado finalizando el mes de noviembre. Y bueno, muy complacido. Felicidades, Giovanni, por esa labor extraordinaria que haces con los chamos allá desde hace 4 años. De verdad que es bien importante, sobre todo mantener cerca a la familia. Mi nieto menor tiene 3 años y le digo siempre al equipo de producción que estoy entrenando porque quisiera verme en una cancha con él en algún momento. Tampoco he querido guindar los spikes todavía. Ese anhelo de volver a Venezuela, quiero que lo mezcles con un buen mensaje, Giovanni, que salga desde lo más profundo de tu corazón y esa pasión por el básquetbol, que sé que está intacta porque trabajar con chamos, entregando mucho de lo que Dios ya te dio, habla de por sí solo de lo que quieres hacer en medio de este apasionante deporte. Nos gustaría escucharte con un mensaje que tenga que ver con eso, que tenga que ver con ese anhelo de estar nuevamente algún día en Barquisimeto, quizás compartiendo un tiempo y sobre todo para los chamos que comienzan en este deporte. Giovanni, por favor. Sí, de verdad que eh, el gran anhelo que tiene uno acá es regresar en algún momento a su patria. Regresar y disfrutar. Hablaba con algunos amigos, ahorita hablaba con Félix, con mi esposa, y Para saludos a Félix, por cierto. ahí lo tengo. Y comentábamos que, wow, cuando se acercaba la Navidad, tú te reunías con los amigos, ibas a jugar chapita o jugabas béisbol o jugabas baloncesto, disfrutaba un poco la música. Y me dice, este momento, una situación tan complicada que la gente está pensando en cómo subsistir, en cómo sobrevivir. Y de verdad que el gran anhelo, pues, primero que no hay que abandonar, hay que seguir soñando que todo es posible. Y, y esperar pues que en algún momento Dios ponga su mano sobre Venezuela y nos permita regresar con una Venezuela mejorada, como la conocimos, como la disfrutamos de muchachos, para poder ir nuevamente y compartir con la familia, con los amigos, con las cosas que te agradaban, con tantas cosas bonitas que habían. Y sé que en el fondo del corazón de las personas todavía eso está presente. Simplemente están adormecidas, muchas veces están adormecidas las cosas, pero volverán a salir nuevamente de ellos. Amén, que así sea. Te cuento algo desde lo que yo conozco aquí en Venezuela. Yo sí creo que Dios tiene la mano acá. Lo que pasa es que muchos se han encargado de más o menos entorpecer la labor al Señor. Pero creo lo que aquí tiene. ¿Podemos esperar algo mejor? Por supuesto que sí, lo anhelamos y va a ser la mejor Venezuela de todas. Giovanni, muchísimas gracias. Por aquí el equipo de producción me está preguntando quién es ese Félix. Bueno, Félix Rojas, nada más y nada menos. Y tenemos que nombrarlo y saludarlo. También un exjugador de básquetbol Lo puedo traer. de Barquisimeto. Dile que se asome, claro que sí. Félix Félix, Rojas, conocido como Félix, popularmente y cariñosamente como La Burra. Está visitando por allá Félix, a Giovanni y fue parte entonces también un ratico de este capítulo de Félix. ADN 24. Ahí está Giovanni Papi, lo estoy llamándolo también. llamando porque no me oye. Félix. Exjugador también de la Liga Metropolitana, incluso. Él estuvo allí, Esto jugó con la selección de Lara jugó con la también. selección, sí, claro que sí. Gran amigo.
Félix, que también tiene un Pero rato. siempre lo hacía llorar porque siempre me ganaba y no sabía qué hacer. Sí, está muy grandote, pero igual no había manera que me ganara, nunca. Sí, 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 Ya, sí. me puedo levantar a buscarlo. Levántate a buscarlo entre tanto, mientras que nos vamos despidiendo Eh, entonces. Bueno, Giovanni, si no llega, de todas maneras, si no llega, dame 10 ahí segundos que viene, esté aquí fuera. ahí viene, viene. Ok, Agradecido por tu tiempo, agradecido por esta conversación tan gracias, ya sabrosa. te lo busco. Gracias, Deini, gracias de verdad de corazón, gracias por tu invitación y por tu amabilidad para hacerme esta propuesta, de verdad, bien placentera. En algún momento aparece Félix por ahí. Era Giovanni Fraino, ex base armador de Panteras de Lara, de Duros de Lara, una experiencia bien interesante acá en Venezuela, con Malteros, con Trotamundos, con Guaroñeros, profesor incluso también durante 27 años del OPEL. Muchos quizás que están en sintonía también lo van a recordar, y ese es Giovanni Fraino, quien gentilmente nos dio estos minutos gracias a la tecnología para ser parte de ADN 24, la identidad del baloncesto. Félix como que no va a llegar, ¿no? Tiene timidez, no va a llegar a la pantalla. Si no llega... Voy a ver, dame un segundo, un segundo. Esto es ADN 24. Aquí estamos ya despidiendo este capítulo con Giovanni Fraino, quien también repetimos, si estuviera aquí en Lara, fuera parte de los buenos amigos de Lara Master 60. Ahí ando buscando a Félix Rojas, que está acompañándolo allá en esta tarde, noche ya de Norteamérica. Aquí estoy con Félix. Epa, Félix, saludos. Saludos, ¿cómo están? No te vamos a entrevistar, estamos despidiendo, pero igual gracias por estar ahí un ratico con nosotros. Gracias, Lenny. Bueno, siempre agradecido. Espero, bueno, hoy un día aquí de tradición, el día como es Acción de Gracias. Y bueno, aquí de verdad agradecido con Dios primeramente y aquí pues en la compañía de Giovanni y su familia. Muy agradecido. No, gracias a ti. Gracias por acompañar a Giovanni en este tiempo tan especial. Giovanni Fraino, Félix Rojas. Este capítulo ADN 24, ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse, darle like. Si no te gustó, dale like igualito. Ya tú sabes que eso es gratis, no te van a cobrar por eso. Giovanni, Félix, que Dios los bendiga mucho. Un abrazo, gracias. Gracias, Deini. Feliz día. Saludos a todos, un abrazo. Gracias. Bendiciones. Por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comarmol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Cap Carmindi, gorras y estilo. Global Trans, confort y seguridad para ti. Bajo Cero, descubre el sabor que te define. Dizúquero, sabores inolvidables. Maxi, tu elección inteligente. Ingeniería neumática, abre tu mente a la automatización.